en qué circunstancias está Fidel Zavala. Sabemos que su caso es una situación preocupante por las denuncias que Fidel había hecho. Queríamos preguntarte esto. Mira, se encuentra en el Isidro Meléndez. Hay documentos oficiales de parte del gobierno donde están ocultando información manejando que Fidel se encuentra en Mariona. No puedo decir exactamente en qué mecanismo legal, pero así, obviamente, el gobierno una vez más miente en la información que brinda e incluso a instituciones internacionales que están pidiendo informe de la situación de Fidel. Ese es por un lado. Lo segundo es que, bueno, UNIDED es parte del bloque y precisamente por eso en esa conferencia nuestro compañero Fran mencionaba sobre la limitación de acceso al agua a Fidel Zavala. Y es una información que nos ha llegado y es grave. Es grave porque en primer lugar se le está violentando un derecho humano a su salud, pone en riesgo su integridad, incluso su vida. Sabemos de muchos casos de jóvenes que han ingresado a los centros penitenciarios o a la administración de justicia sanos y que hasta se han llegado a tener casos de insuficiencia renal, de cáncer, etcétera, etcétera. Fidel Zavala ha sido un joven sano que está comenzando a tener dificultades en su salud precisamente por la limitación al agua, pero también por las condiciones en los espacios donde se encuentra, donde no está durmiendo bien, donde no tiene ni siquiera una colchoneta para poder descansar. Y todo esto es un desgaste no solo emocional, sino físico que obviamente Fidel está sufriendo. Por eso hacemos nosotros la denuncia. Son situaciones e información que también es importante mencionarlas para resguardar la seguridad de Fidel Zavala, pero también haciendo un llamado en el sentido del tribunal, ¿verdad? Del tribunal que está a cargo de Fidel, donde no le ha garantizado esas condiciones, donde siempre existen custodios de turno, algunos que precisamente limitan este tipo de derecho de acceso al agua y otros que tal vez no, pero independientemente es responsabilidad del Estado cualquier situación que le pase a Fidel. Es deliberado esta situación, lo vimos en el caso de Atilio Montalvo, que además te pregunto tu reacción respecto de lo que vimos, pero Atilio Montalvo salió en calidad de emergencia. Se desvaneció 2 veces en el Seguro Social donde fue atendido y prácticamente lo han resucitado. ¿Están tratando de hacer lo mismo en el caso de Fidel o simple y sencillamente es un descuido? ¿Cómo lo calificas? Bueno, yo considero que en todos los casos de personas en prisión son obviamente arbitrariedades. El derecho a la salud es vital y esos descuidos pasan sobre autoridades. O sea, primero está una decisión judicial, una resolución, y que eso responde a que puede traer consecuencias ya la administración penitenciaria o los encargados de las personas que están a su cargo. Ahora bien, yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de Atilio Montalvo, ¿el Estado va a responder por el deterioro de salud en el caso de él, como también ahorita de José Santos Melara, como de Fidel y como todos los que están como presos políticos e incluso ciudadanos civiles de detenciones arbitrarias? ¿Quién le va a recuperar ese deterioro de salud que ha tenido esa persona? Es el Estado que debería responder, pero no lo está haciendo. Por una parte, es de esperar que un tribunal se digne a darle medidas sustitutivas a una persona hasta que está en calidad agonizando. ¿Por qué no darle esas medidas desde un inicio del proceso y Atilio hubiese tenido condiciones junto con su familia de que su salud no se deteriorara tanto como en un centro penal? Es ahí donde yo digo, ¿qué necesidad hay de hacer sufrir a las personas de esta manera, con sus enfermedades, con la limitación al derecho y al acceso a la salud de una forma digna, cuando se les pudo haber dado medidas sustitutivas desde un inicio? Es como el caso de Ruth López, tiene todas las condiciones para haber tenido con arraigo medidas sustitutivas. Lo mismo Fidel, lo mismo Alejandro, lo mismo el abogado Enrique Anaya. Todas estas personas tenían condiciones de arraigo tal cual como la ley lo solicita, pero como hay una orden de arriba por parte de los tribunales, obviamente el gobierno de Bukele, de no darle a estas personas una libertad condicional, mientras tanto lo siguen torturando en cualquier tipo de celda. He visto una campaña que ha salido de Diario El Salvador manifestando que el tema es por el caso anterior de Fidel. ¿Lo has visto tú? ¿Cómo se mantiene el caso jurídico de Fidel? Tiene 4 casos. El primero que le detuvieron, que obviamente es el que involucran a UNIDED con el caso La Floresta, que para todos es conocido. El segundo es el caso donde Fidel ya había sido declarado inocente por 2 resoluciones a favor y que la sala ha repetido el juicio.
y dos más que le han abierto durante Fidel estar en prisión desde febrero de este año. Le han abierto 3 casos de estafa y un caso del tema de agrupaciones ilícitas y otros delitos de comercialización de notificaciones con el caso de la floresta. ¿Cómo el caso de Fidel es un ejemplo claro de la judicialización de la política, de todo el aparato estatal? Cuando tienen a una persona en prisión, activan otros procesos, de manera que si nosotros tenemos una resolución a favor, por ejemplo, del Tribunal Quinto contra el crimen organizado por el caso de la floresta, le dan a Fidel unas medidas sustitutivas, por los otros 3 casos Fidel no puede salir porque también tiene orden de detención. Es un mecanismo de no dejarlo en libertad, porque saben que la información que Fidel reveló, tanto público como la que no se dio a conocer en público, es una información que pone al Estado contra la pared sobre el tema de las torturas y la corrupción penal. Se sabe, por ejemplo, de Osiris Luna, que incluso fue a hablar y que todo el mecanismo del pacto de la tregua entre las pandillas. Pues entonces, todo lo que respecta al tema de seguridad o lo que respecta al tema de corrupción, sabemos que el gobierno de Bukele pretende callar. Y por eso para nosotros es tan importante mantener la seguridad de Fidel, pero es por la información que él tiene. Pero el Estado, con estos 4 casos que le ha activado, por eso lo quiere mantener encarcelado, porque saben que Fidel se atrevió a decir lo que muchos no lo hicieron. El caso de Fidel no está bajo reserva, ¿verdad? Algún caso de Fidel sí y otros no, pero el tema de la floresta no está en reserva. Y esto que se está manejando, ¿cómo lo calificas o cómo reaccionarías al respecto? De que Diario El Salvador, sabemos que Diario El Salvador es un medio propagandístico y desinformación y de desinformación del aparato de poder. Y él está publicando de primera mano material respecto a Fidel. Y esto lo retoman sus redes de troles y sus redes de youtuber, y empieza nuevamente la campaña de descalificación, de desprestigio, aunque no hay un proceso cerrado. Entonces, ¿cómo calificas esto por parte de estas instancias que son parte del ejercicio de gobierno? Mira, lo que pasa es que Fidel, cuando él hizo la denuncia por el tema de corrupción y el tema de torturas en el penal, Fidel ya había sido declarado inocente, pero él tenía un antecedente de haber estado 13 meses en prisión por estafa. De todos los defensores de derechos humanos que han encarcelado, el único que tiene un antecedente de haber estado en prisión es Fidel por el tema de estafa. Cuando el tema de la floresta lanzaron y dieron la presentación de los líderes comunitarios a Fidel Zavala, lo ponen en medio y puso la fiscalía red de estafadores, cuando el delito de la floresta no tiene ese delito. Entonces, desde ahí te da un parámetro que el Estado, el gobierno, los panfletos de Bukele va a tender a seguir con la campaña de desprestigio en la imagen de Fidel con el tema de estafa. Por eso es que no van a parar de seguir replicando que hay una estafa, que van a conciliar, que si esto, que se acepta culpa, que no acepta culpa, independientemente. Hay 2 cosas que el Estado quiere hacer y es lo que ha hecho con otros presos políticos, que presos políticos han tenido que comprar su libertad. Lo vimos en casos de sobresueldo con haber tenido procesos en temas, pues obviamente condicionados, ¿no? En que la fiscalía ahí sí te acepta un abreviado para pagar una cantidad de dinero y las personas salen en libertad. Prácticamente es una negociación. Dinero que la fiscalía tampoco rinde cuentas para dónde va o a quienes les toca, obviamente, el ingreso de ese dinero. Pero de alguna manera con Fidel están pretendiendo hacer lo mismo. Están queriendo que acepte culpa, sea como sea, para decir que ellos tenían la razón, pero obviamente es una guerra psicológica para él. En decirle, bueno, o aceptas la culpa, pagas y tenés tu libertad. Pero nosotros sabemos que con este Estado tampoco puede garantizar eso. ¿Cuántas personas tienen carta de libertad y no han salido? Y tienen ahí meses de tenerlos retenidos. Entonces, es una guerra psicológica para presionar a Fidel Zavala para que intente, obviamente, lo que ellos proponen es conciliar, la misma fiscalía pretende conciliar y es precisamente en base a ese objetivo, pero es por lo que significa Fidel no solamente en el país, sino lo que significó a nivel internacional. Recordemos que Amnistía Internacional puso los ojos en El Salvador ya como un caso de acción de emergencia a Fidel Zavala y que fue al primer defensor y posteriormente le ha dado seguimiento a los otros, obviamente, detenciones arbitrarias que ha ocurrido. ¿Se le ha perdido la pista a nivel internacional al caso de Fidel Ibáñez o sigue siendo un tema relevante? Porque aquí hay que decirlo, Ibáñez, va apareciendo un nuevo caso y se apaga el otro, aparece otro nuevo caso, se apaga el anterior. Entonces, eso también le sirve
al régimen en el sentido de decir, sí, ya se van a olvidar. Entonces te pregunto, internacionalmente se ha olvidado el caso de Fidel Zavala y de otros casos como el de Eugenio Chicas, el de Alejandro Enríquez, el del Pastor, porque nos estamos fijando en los últimos que van apareciendo, las últimas capturas. ¿Está sucediendo esto o todavía se mantiene activo? Mira, hay cosas que todavía se mantienen activos y se manejan de manera interna por las mismas instituciones en la forma en la que estamos trabajando. El caso de Fidel Zavala sigue siendo un caso a nivel internacional bastante interesado por las organizaciones y que va a existir campañas, obviamente, de divulgación en su momento. Pero es cierto lo que tú decís. El gobierno nos quiere mantener ocupados en que obviamente si hay un fuego aquí, estar como bomberos apagando esta llama, después apagando esta, y es un mecanismo que también yo les invito a la gente, a los periodistas, a los creadores de contenido, que mantengamos vigente los rostros de las personas que se sacrificaron en decir la verdad, que están en prisión y que no los podemos olvidar. Mantengamos vigente a Fidel Zavala, a Ruc López, a Alejandro Enríquez, a el líder José Ángel, a los líderes de la Floresta, ahora el abogado Enrique Anaya, todos son presos políticos, todos han sido defensores de derechos humanos, todos hablaron la voz que muchos no han querido, obviamente, decirlo por miedo. Entonces, en esa función nosotros mantenemos que este caso es muy importante, pero sobre todo, si el gobierno ataca en la forma, en cómo ataca a Fidel, es porque entonces nosotros estamos haciendo un buen trabajo en el sentido de seguir denunciando lo que Fidel se atrevió a decir. En decir que esta persona para el gobierno obviamente es sensible, ya que lo ataca de esa manera. Te quiero preguntar para cerrar, los últimos 3 días de este mes de julio está convocada una nueva audiencia del caso de los líderes de Santa Marta. Sabemos que este es otro caso polémico. Se ha dicho que llevan 30 meses bajo este esquema de persecución y que simple y sencillamente el caso también se activa por segunda vez. Hay una campaña, así como se hizo en el caso de Atilio, pidiendo que los jueces utilicen el sentido del principio bajo la lógica de su independencia. ¿Cómo ves este caso en una nueva audiencia? ¿Es posible que se prorrogue? ¿Qué debería de suceder? ¿Cuál es tu lectura en un caso tan polémico y sobre todo en un tema que ha sido preocupación, el tema de no a la minería en el país? Sí, creo que también el tema de la minería, que fue otros movimientos que pretendieron obviamente movilizarse, organizarse, además de los grupos que ya estaban, ¿verdad? Es un tema muy emblemático que no lo podemos invisibilizar porque el gobierno nos puede distraer también con tanta situación que está creando en temas tan importantes como el derecho a la vida de todos los ciudadanos, obviamente en El Salvador. Ahora bien, este caso ha tenido también su peculiaridad en el común denominador del gobierno, que es poner a los jueces que le conviene para resolver a favor o crear este tipo de resoluciones ya fabricadas. Y eso es lo que ha pasado. Tenían un juez que no iba a ser imparcial en el caso de Santa Marta, que obviamente tiene que ser sustituido. Yo desde que dijeron de que iban a mover el proceso para el Tribunal de San Vicente y no otro lugar, obviamente ahí también condenaron al caso Monarca de Zacatecoluca, entonces no era una señal buena. Lo que se pide aquí es independencia, es que los jueces actúen conforme a derecho, pero sabemos que existen muchos títeres del gobierno y que el caso de Santa Marta fue emblemático por la campaña a nivel internacional que se hizo para precisamente presionar a una resolución a favor, que ya existe un antecedente a favor. Entonces creo que el mecanismo y el camino a seguir es ese, Franklin. Denuncia a nivel nacional, denuncia a nivel internacional, y nosotros vamos a trabajar también porque existan intervenciones de como abogados en el exterior o organizaciones que vayan a las audiencias de estas personas. Tanto el caso de Santa Marta como los defensores de derechos humanos. Tiene que haber una vigilancia internacional en estos procesos para que de verdad la administración de justicia se siente presionada. Si los jueces ya se sienten presionados por el gobierno de Bukele, pues también van a tener que tener el contrapeso de personas a nivel internacional que vigilen el procedimiento para garantizar obviamente un proceso justo. Por lo menos debemos de hacer el intento. Bueno, por honor al tiempo y las disculpas por los problemas técnicos, no porque hubiésemos aprovechado, obviamente, más esta entrevista, Franklin, pero siempre estoy a la orden para poder estar al tanto de esta situación y con gusto le vamos a dar un seguimiento al caso de Santa Marta que también se aproxima en este mes.
Escuchamos, Ingrid decía, Ivania, para cerrar, quisiera escuchar tu opinión. Decía este viernes pasado en la entrevista de Julio Villagrán en TVX de que está preparándose una demanda para de la Corte Penal Internacional. ¿Qué papel debería de jugar el tema internacional y cómo lo estás viendo tú que estás exiliada, digamos, allá en Europa? ¿Cómo ves esto, el papel internacional en todo este tema de los derechos humanos aquí? Sí, creo que varias organizaciones estamos en la misma función. Aquí hay un colectivo en Europa que también creo que en tu espacio lo mencionaba la otra vez sobre aviso penal a la Corte Internacional por Delitos de Lesa Humanidad. Creo que es importante que la información recabada por las organizaciones lo concreticemos en estos mecanismos porque esto es un paso lento. ¿Verdad? Es un paso lento, pero que obviamente ya existe antecedentes de varios presidentes incluso que ya están siendo procesados por estos temas. Así que nosotros también estamos trabajando bajo ese mecanismo y creo que deberíamos de orientarnos, ¿no? A ese punto, a lo que ya trabajamos en El Salvador, tocar esas puertas internacionales.